Allí ponga en silencio su teléfono y pongamos atención. Bien, yo me dispuse hoy a hablarles el Dios de toda gracia, perdón y amor. Ese es el Dios que hoy quiero predicarle, el Dios de toda gracia, perdón y amor. Y puedo quizás usar un domingo para cada palabra, para cada tema, pero me dispongo hoy a cumplir y enseñar esos 3 temas en estos minutos en el nombre del Señor. Y lo digo porque Spurgeon en una oportunidad estaba predicando en el recinto donde habían unas miles de personas. Un domingo estaba predicando y él dijo: el próximo domingo continúo con el tema. Y el día miércoles se incendió el local donde él estaba predicando y solo quedaron cenizas. De allí en adelante él no pudo ver la cantidad de hermanos que se congregaban allí. No quiero decir que con eso se va a incendiar, no. Pero no quiero que usted, si viene hoy y no pudo venir el domingo que viene, no puede venir, no se vaya incompleto, se vaya consciente y completo de lo que hoy he de hablar. Y quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ese es el texto para abrir esta prédica. En el nombre del Señor, que Dios me dé hoy sabiduría para hoy predicar su palabra. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. A él sea la gloria. De él es la gloria y no la comparte con nadie. Gloria a Dios, el Dios de toda gracia. Quiero comenzar con ese término. El Dios de toda gracia. La gracia. La gracia es el don no merecido. No merecíamos la gracia del Señor, pero a Él le plació darnos, otorgarnos de su gracia. Y desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, se halla la pura bondad de Dios que ama al pecador y que anhela que ese pecador no muera, sino que tenga vida, que no perezca, sino que se convierta a Él. Ese es el anhelo de Dios, de hacer que el pecador, de aquel hombre que está errado, que está errante en este mundo, pueda acercarse a Él. Dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso que cantaba la niña, ahí está reducido. Dios es soberano. Hace como Él quiere. Él manda y nosotros tenemos que obedecer. Él es el soberano. ¿Se acuerdan de lo que les dije en estos días? Que el soberano no es el pueblo. Dios es soberano. Él anda, Él manda, Él da órdenes y nosotros simplemente mande, Señor. Siervos suyos somos. Y la creación fue hecha por la palabra de Dios, porque Él mandó: produzca la tierra. Dios manda. Así que el anhelo de Dios es que el hombre conozca de su gracia. Ezequiel capítulo 18, versículo 23 nos da el reflejo de lo que es la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, de lo que Él quiere. Ezequiel 18, 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos?
Él no quiere la muerte del impío, Él quiere gracia abundante para el hombre pecador. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La gracia, ¿por quién vino? La gracia vino por Jesucristo. Amén. La gracia vino por Jesucristo. Nada más y nada menos. La gracia y la verdad. Vamos a ver qué dice Juan 1:12. Juan 1:12. Hay unos textos bíblicos, pero es necesario que los leamos. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué este texto? Porque por su gracia pasamos a ser hijos de Él. Por su gracia tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora vamos al versículo Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios derramó su gracia a través de Jesucristo para todos nosotros. Para todos los que hemos creído y los que no han creído también, la gracia de Dios está en esta mañana para extenderse hasta ti, para llegar hasta ti, alabado sea su nombre. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación, no para condenar, sino para dar esperanza, para salvar a aquel que está lejos. Su mano se extiende del este al oeste, del oriente al occidente, para alcanzar a aquel que está lejos. El brazo de Dios no se ha acortado, sino que se alarga hasta ti, para alcanzarnos. Así que la gracia vino por Jesucristo. Ahora, ¿dónde se manifestó la gracia de Dios? ¿Dónde fue revelada la gracia de Dios? En la cruz del Calvario. La gracia salvadora de Jesús fue manifestada, resplandece en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Allí tenemos la evidencia de dónde resplandece la gracia de Dios. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hace un día dije algo, que nada era gratis. Y de hecho, nada es gratis. Para nosotros alcanzar esa gracia, abrazar esa gracia, nos cuesta simplemente creer por fe y abrazarla. Pero a Jesús le costó vida. A Jesús le costó sacrificio y la muerte. La gracia de Jesús se manifestó en la cruz del Calvario y esa gracia está hoy extendida para nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24, allí encontramos, siendo justificados gratuitamente. A nosotros no nos costó nada, pero a Él sí. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El puente sigue extendido. El puente sigue cruzando de un extremo a otro para que el hombre que está lejos pueda entrar a la gracia de Dios. Y esa gracia muchas veces no es entendida por el hombre. A veces es cuestionada por el hombre. Es cuestionada por nosotros. ¿Cómo puede Dios perdonar a un ladrón en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede Dios perdonar a una mujer adúltera? ¿Cómo puede Dios perdonar a Zaqueo, un cobrador de impuestos? ¿Cómo puede Dios perdonar? La gracia. Es la gracia, la pura gracia, la que hace que Dios sea capaz de perdonar a un ladrón en la cruz del Calvario a 3 horas aproximadamente de ser muerto. La pura gracia. Es la gracia la que Jesús manifestó con aquella mujer adúltera, que teniendo una multitud con piedras en la mano eran capaces de apedrearla,
por la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada a Jesús. ¿Tú qué dices? Y Jesús escribiendo en tierra: Señor, Maestro, Jesús, Rabí. La ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Jesús dice: bueno, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Comenzaron a caer las piedras al piso y se fueron yendo. Y quedó Jesús con la mujer adúltera sola. Y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve en paz, ve y no peques más. La gracia, la pura gracia. Ahora, ¿por qué cuestionamos nosotros la gracia de Dios para con algunos? Creyendo nosotros que nuestros pecados son de menor valor que los de Él. ¿Por qué? Porque tenemos dos listas. En la lista del hombre aparecen los pecados que debe Dios condenar. Y en otra lista tenemos los pecados o mentiras blancas que Dios no debería condenar. Pues Dios tiene una sola lista. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios se derramó en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. La gracia de Dios. Pero ¿cómo puede ser recibida esta gracia? Por la fe, no por obras. Por la fe. Romanos 5, 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. ¿Algo tan sencillo? Sí, pero que pesa. Es por la fe que nos acercamos al Señor. Es por la fe que nos acercamos a Dios, reconociendo que no deberíamos tener ese favor de Dios. Pero Dios le place a recibirnos con la gracia de Dios. Por fe recibimos la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios quiso que tú recibieras esa gracia, te dio ese don, te dio esa gracia abundante. Ok, pero esa gracia tiene sus efectos en nosotros. ¿Cuál será el efecto de la gracia en nosotros? Hechos capítulo 26, versículo 18. Vamos a ver algunos efectos de la gracia en nosotros. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos. Número uno, el efecto número uno. Dios, por su gracia, abre nuestros ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del entendimiento. Alabado sea Dios. Para que nuestra mente también sea transformada, para que nuestra manera de pensar sea transformada, para que veamos las cosas con otro tipo de lupa. La gracia de Dios abre nuestros ojos. Jesús dijo: estoy acá para abrir los ojos de los ciegos, para, ¿qué más? Sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable de Jehová. Dios vino para dar gracia, y esa gracia produce en nosotros luz. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora entiendo, dice el hombre, ahora entiendo. ¿Por qué no entendía las cosas? Porque estaba ciego. Porque estaba vendado, su entendimiento estaba entenebrecido, tenía su conciencia cauterizada y las cosas sencillas no las podía entender, porque para él no las podía entender, eran locura. Pero la gracia de Dios abrió los ojos, abrió el entendimiento y trajo luz. 26, 18. Ok, dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios.
para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí tenemos la gracia, y una de los efectos de la gracia es perdón. Allí termino con la gracia y entro al perdón. El Dios de toda gracia, de perdón y amor. Y como uno de los efectos de la gracia es el perdón, quiero hablarles de esa bendición, el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón, vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Ok, Colosenses 2, 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me voy a detener aquí un poquito. ¿Sabe que hay un acta de nosotros en las manos del enemigo? Hay un acta donde están todos quizás nuestros pecados escritos, donde el diablo nos acusa día y noche, te acusa día y noche. Esa acta de los decretos de nuestros pecados que nos es contraria, no es mentira, es verdad. No podemos negarlo. Pero Jesús, que vino con su gracia y su perdón a rescatarnos, a darnos vida y vida en abundancia, quitó el acta de los decretos que nos era contraria. La quitó de en medio. ¿Pero en medio de quién? Del hombre y Jesús. La quitó y la clavó en la cruz del Calvario. La clavó allí, el acta de los decretos que nos era contraria. Jesús la clavó en la cruz del Calvario, anulándola, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. La clavó en la cruz. Eso se llama perdón. Eso se llama gracia abundante. Eso se llama pagar el precio. Ok, pero hay tres términos hebreos que quiero definir acá que se refieren al perdón. Uno es kafar. Kafar significa cubrir, reconciliar, anular, perdonar. Eso significa kafar. Y eso es relacionado a la expiación, que Jesús expió nuestros pecados. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. El otro término es NASA, no de la NASA donde salen los cohetes, no. La NASA, que significa llevar, quitar culpa. Y este término fue usado por los hermanos de José cuando estaban en Egipto, que pidieron a José que les perdonara por haberle hecho tanto mal en su infancia. Ellos pidieron a José que les quitara esa culpa. Se sentían culpables por haberle vendido. Se sentían culpables por haberles metido en la cisterna. Se sentían culpables por todo el daño de odio y de rencor que sentían hacia José, y los llevó a la envidia y a venderle. Allí se cumplió esa palabra de NASA. Y el otro término es salach. Salach significa perdonar y se usa solo del perdón que Dios nos da, y aparece en la oración que Salomón hizo por el templo y dijo: Señor, cada vez que este pueblo peque contra ti, Señor, y que vengan, Señor, a ti arrepentidos, tú puedas perdonarles. Esa referencia la tenemos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Primera de Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona.
El versículo 34 de ese mismo. Ajá. Ok. 34 dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Hasta allí vamos a dejarlo. El perdón de Dios. Ok. Tenemos allí esa referencia. Pero hay dos puntos, dos aspectos del perdón en las Escrituras. Hay dos aspectos. Uno es la mente y el pensamiento de Dios. ¿Cómo es esto? Dios, la mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador al que Él perdona. Dice, no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Dios perdona al hombre que viene a Él confesando sus pecados. Dios es capaz de olvidar de esos pecados, los lanza al fondo del mar. Sin embargo, el perdón de Dios es muy diferente muchas veces al perdón que el hombre ofrece. Te perdono, pero no se me olvida. ¿Será eso perdón? Dios olvidó tus pecados, los lanzó al fondo del mar, pero hay buzos que se ponen el traje de buzo y van hacia el fondo del mar. Ajá, aquí está uno para acusar, pero Dios los lanzó allí porque el hombre quiere sacar los pecados del hombre por el perdón que no sabe ofrendar, el perdón que no sabe dar. Dios, a través de su perdón y de su gracia, nos da este aspecto. Sobre la base del sacrificio de Cristo, Dios nos perdonó. Dios no solo deja de considerar culpable a aquellos que tienen fe en la sangre de Cristo, sino que además les concede el favor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alabado sea su nombre. Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el primer aspecto, la mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador. Y el otro aspecto es el culpable, es liberado, es perdonado, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados. Salmo 103:12. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios las alejó para que tú no fueras condenado, para que tú no te sientas condenado, sino que te sientas perdonado por Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Así que el principio general del perdón de Dios hacia nosotros lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Allí hay algo importante que voy a resaltar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, allí hay un problema. Hay un problema de honestidad. Que cuando no somos honestos ni con el Señor ni con nosotros mismos, queremos retener quizás ese efecto. Pero Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero voy a resaltar algo. Hay dos maneras acá. Uno, aquel que viene a Dios confesando sus pecados por primera vez, que nunca tomó en cuenta a Dios en ninguna manera, pero que un día viene a buscar la gracia y el perdón de Dios, a buscar de Dios el refrigerio,
a buscar de Dios la ayuda y confiesa su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Así como hizo el hijo pródigo, reconoció, confesó, he pecado. Señor, hemos pecado. Señor, hemos errado. Señor, hemos transgredido la ley. Eso es honestidad. Es como cuando aquel cliente que busca un abogado, el abogado necesita saber toda la verdad para poder defenderle. Y Jesús necesita escuchar de nuestros labios toda la verdad para poder defendernos. Porque tenemos un acusador que es Satanás, que nos acusa día y noche, pero tenemos un abogado defensor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que no conocía a Dios y viene por primera vez a Jesús, y aquel que conociendo al Señor, siendo hijo de Dios, yerra, comete errores, cometió una falta, pecó, también hay una salida para él. También hay una esperanza para él. Decepcionó al Padre, a Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor para el primero, pero para el segundo, dice Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque ¿quién no ha fallado después de haber creído? Pedro falló después de haber creído en Jesús. Tomás dudó de Jesús. Judas le vendió. Juan, el hombre del cual les estoy hablando, dijo: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y consuma toda esta gente? ¿Ustedes se imaginan el hombre del amor diciendo eso? Estaba cubierto de amor Juan cuando dijo: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y consuma esta multitud? Menos mal que Jesús no le hizo caso. Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo. Yo he venido a traer esperanza al mundo. Yo he venido a traer reconciliación con el hombre. Alabado sea Dios, porque para eso vino. El perdón lo puedo ejemplificar de tres maneras. Y ya lo he hablado aquí, algunos ya lo saben. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. Cuando a usted le hacen algo, usted tiene derecho a vengarse, ¿verdad que sí? Digan, sí, sin vergüenza. Tenemos un derecho de venganza. De hecho, Jesús dijo: ojo por ojo y diente por diente. La ley dice así: pero yo os digo, al que te hiere en la mejilla, ponle también la otra. Ahora, ¿cuántas mejillas tiene usted? Y si ya las puso las dos, ¿cuántas le quedan? Jesús no la puso tan fácil. Jesús la puso difícil. Pero con Él sí podemos. Amén. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. Te tengo en mis manos, te puedo hundir, pero voy a renunciar a ese derecho. Voy a renunciar al derecho de vengarme. Número 1. Número 2, perdonar es soltar, dejar ir libre al que tengo en mis manos. Mi enemigo lo tengo en mis manos, pero lo voy a soltar. Y el mejor ejemplo, David. David tuvo en sus manos a Saúl, que era su enemigo. Quería a Saúl matar a David y lo buscaba con 3,000 hombres. Y un día Saúl entró a la cueva donde estaba David escondido. Saúl entró a hacer su necesidad. Dice la Biblia, a cubrir sus pies. Era hacer su necesidad. Y David estaba allí con sus hombres. Déjeme tomar agua porque lo que viene es bueno.
¿Sabe que a veces nos empujan? A veces el hombre malo nos empuja a querer matar a nuestro enemigo porque lo tenemos en nuestras manos. Pero David lo tuvo también y tenía hombres amargados, hombres endeudados y hombres afligidos de espíritu. Y me imagino a esos hombres diciéndole a David, David, está en tu mano. Dios te lo ha entregado. Y decían de parte de Dios, Dios te lo ha entregado. Y David simplemente usó de su espada y cortó la esquina del manto de Saúl. Y se quedó con un pedacito de tela. Pero dice que se turbó David cuando cortó la punta del manto de Saúl. Se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque el mismo que ungió a Saúl era el mismo que lo ungió a él. Solo que él no tenía la corona de rey todavía. Pero necesitaba ser procesado. Para que uno pueda perdonar, tiene que ser perdonado. Y Dios dio el ejemplo. Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí. ¿Y contra quién habíamos pecado más? ¿Contra el hombre o contra Dios? Contra Dios, y Dios nos perdonó. Así que David renunció al derecho de venganza y al que tenía en sus manos lo soltó, los dejó ir libre. Y cuando Saúl salió, me imagino que esa cueva quedó impregnada. Y saldría David con el spray. Te perdono, Saúl. Soy capaz de calarme tus olores. Te perdono, Saúl. Y salió David de la cueva. Saúl, hoy mira tu manto. Hoy debes entender que Dios te entregó en mis manos. Y no te hice ningún mal, porque el problema no está en mí, el problema está en tu corazón, Saúl. Corté tu manto y los enemigos me decían que te matara, pero yo no te puedo matar, porque no tocaría al ungido de Jehová y me sentiría tranquilo. Así que ve, Saúl, que en mí no hay maldad. Un corazón sano. Un corazón sano es capaz de perdonar. Un corazón sano es capaz de soltar su presa, su enemigo. Un corazón sano es capaz de cubrir multitud de pecados. Un corazón sano es no entendible. Yo no entiendo por qué lo perdonaste. Si tú podías te fueras cobrado eso que te ha hecho. Un corazón sano no guarda venganza. No guarda rencor, porque el que guarda rencor, que no está sano su corazón, es como cuando alguien echa un ácido en un envase y el tiempo va a comer y a corroer al envase. El ácido se va a corroer al envase porque no lo va a aguantar. El no perdonar es como cuando uno se toma el veneno y espera que el otro muera. Pero un corazón sano deja ir libre. Número 1 dice, renuncia al derecho de venganza. Número 2, suelta y deja ir libre al que tiene en sus manos. Y número 3, puede recordar con paz. Puede recordar con paz. A una mujer que violaron, le preguntaron, ¿olvidaste tú lo que te hicieron tus violadores? Y ella dijo, no lo puedo olvidar, pero lo recuerdo con paz. Tengo paz en mi corazón, el problema es de ellos. Así que esas son las 3 claves del perdón: renuncia, suelta y recuerda con paz. Tenemos 2, la gracia y el perdón, y con este termino. Para uno poder tener la gracia, disfrutar de la gracia de Dios, y disfrutar del perdón, algo tuvo Dios que hacer para dar esos 2 ejemplos. Y es su amor.
El que ama, entrega. El que ama, da. El que ama, se desprende. El que ama es capaz de sufrir por el que ama. Y dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio, que ofrendó su Hijo único para que todo aquel, para que todo club, para que todos aquellos que nos visitan hoy puedan recibir la esperanza del perdón de Dios. Alabado sea su nombre, para que podamos disfrutar de la gracia de Dios, del amor de Dios. No se entiende, no tiene lógica, porque de tal manera amó Dios. Dios te ama tal cual eres. Estás lejos, Dios te sigue amando. Estás cerca, Dios te ama. Estás perdido, Dios te ama. ¿Cómo le decimos a Dios que no nos ame? ¿Cómo le decimos a Dios, Señor, no quiero tu amor? La única manera que le digamos al Señor, no quiero tu amor, es que nos salgamos de la sombra del Omnipotente. Y el amor de Dios no se explica. Una madre puede olvidarse de lo que dio a luz, pero Dios no se olvida. Una madre puede quizás entregar su hijo a otra persona en adopción o como sea. No lo puedo criar y lo entrega. Una madre puede quizás olvidarse de su hijo. Lo regaló y ya. Sin importar cuánto va a sufrir ese niño o en qué manos va a dar ese niño. Pero Dios no. Dios te ama. Dios te ama. Romanos 5:8. El amor de Dios es demostrado con entrega. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, murió por mí. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. No crean que voy a sacar un conejo, ni voy a sacar una botella del genio. Voy a sacar un regalo, y un regalo para todos. No es una galleta Oreo, no es un cocosete, no es una samba, es más que eso. Jesús fue el regalo maravilloso que Dios otorgó a la humanidad. Jesús fue el regalo más precioso que Dios otorgó a la humanidad. Y Dios simplemente lo trae hoy a ti y lo trajo a nosotros. Y ese regalo se llama Cristo. Ese regalo se llama Cristo. Y simplemente tenemos que recibirlo. Alabado sea Dios. Cristo es el mejor regalo para ti. Aun cuando estés lejos, Cristo te acerca. Aun cuando no tengas esperanza, la gracia del Señor te acerca a su favor. ¿Y qué queda hacer? Recibirlo. Recibir ese regalo maravilloso de Dios. La gracia de Dios, el perdón de Jesús y el amor de Dios se ha derramado en este mundo para que nosotros disfrutemos de esos tres regalos. Ponte de pie en esta mañana. Alabado sea Dios.